Cordial saludo, mi nombre es Nidia Góngora, soy estudiante del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia del curso Farmacotecnia. A continuación voy a dar un breve resumen sobre el cuestionario de fundamentación y explicaré el ejercicio número 16. ¿Cuáles son las diferencias entre preparación magistral y preparación oficinal? ¿Qué quiere decir preparación magistral? Eso se refiere cuando un farmacéutico prepara un medicamento específico para determinado paciente, ya porque no existe una versión comercial en el mercado. ¿Qué es preparación oficinal? Preparación oficinal es la preparación de medicamentos estandarizados que podemos encontrar en las farmacias. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? La preparación magistral es personalizada y se hace en la farmacia específicamente para un paciente, mientras que la oficinal son medicamentos de estándar que se pueden comprar en cualquier farmacia o droguería. ¿Qué es material de acondicionamiento y de utillaje? Material de acondicionamiento y utillaje. El material de acondicionamiento es el empaque donde va almacenado determinada sustancia y medicamentos. Un ejemplo es donde va un medicamento, un frasco donde van las pastillas, que el frasco es el que mantiene las pastillas seguras y protegidas, y la etiqueta es donde va el nombre que dice qué medicamento es. Material de utillaje es el material que se utiliza para la elaboración de preparaciones y de preparaciones magistrales o sustancias. Un ejemplo de ello son las cucharas con las que medimos determinados ingredientes para realizar los medicamentos. ¿Cuáles son las preparaciones según la normativa que un regente de farmacia puede elaborar? Las preparaciones magistrales que un regente puede elaborar son las suspensiones orales personalizadas, las cremas o ungüentos tópicos personalizados, cápsulas personalizadas, soluciones supositorios personalizados. Si usted quiere realizar una preparación tópica, no sé qué técnicas debe utilizar. Las técnicas que debe utilizar primero, como todo, es el lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas, preparación, instrucciones para preparar la preparación magistral, receta médica para hacer la preparación, limpieza y desinfección de los utensilios y el almacenamiento donde voy yo a almacenar la sustancia, la preparación, que debe ser un recipiente limpio, estéril, que tenga una tapa segura y que esté desinfectado. El almacenamiento tiene que ser en un lugar fresco, que conserve la buena vida útil de la preparación. El etiquetado debe llevar el nombre y el tipo de medicamento, el número de lote, fecha de recepción, condición de almacenamiento. El almacenamiento debe ser debe tener un orden y una organización, debe ser en un lugar seguro, debe contar con una temperatura y una humedad adecuada para que la preparación magistral se mantenga su vida útil, evitar la contaminación cruzada con otros agentes químicos y verificar periódicamente que la preparación mantenga su apariencia natural y la vida útil. ¿Qué es materia prima y qué es excipiente? La materia prima son los ingredientes activos con los que son elaborados determinados medicamentos, y excipientes son ingredientes inactivos que se utilizan para crear productos, para darle forma y mejorar la estabilidad y la administración de los medicamentos, como por ejemplo la microcristalina que se utiliza en tabletas para ayudar a comprimir los ingredientes activos en una forma sólida. El sorbitol se utiliza en las soluciones orales y jarabes para mejorar el sabor y la textura. Para una solución, si quiero preparar una emulsión, agua
en aceite, ¿qué materiales se utilizaría? Utilizaría primero que todo un recipiente de vidrio o recipiente de acero inoxidable. Tendría que utilizar los ingredientes serían solución oleosa, solución acuosa y emulsionante. ¿Qué conceptos de medición? ¿Cuáles son los conceptos los conceptos que debemos de tener en cuenta para la medición de volúmenes? Conceptos de volúmenes, conceptos de masa, concepto de distribución, concepto de densidad, concepto de concentración. ¿Cuáles son las operaciones básicas farmacéuticas que pueden dar en la preparación magistral? Las operaciones son pesaje de ingredientes, pesaje de mezcla de ingredientes, calentamiento y difusión, emulsificación, añadir ingredientes activos, ajuste de pH, homogenización, pruebas de calidad, envase y etiquetado, limpieza y desinfección. ¿Qué es soluto? Es la sustancia que se disuelve en un líquido solvente para formar una solución. ¿Qué es un solvente? Es un líquido en el que se disuelve un soluto para formar una solución. ¿Qué es diluyente? Es una sustancia que se utiliza para reducir la concentración de soluto. ¿Qué es una dilución? Perdón. La dilución es el proceso para reducir la concentración de un soluto en una solución agregando solvente o diluyente. Características de la solución. La solución es homogeneidad. La solución son mezclas homogéneas en las que el soluto está completamente disperso en el solvente. En el que se disuelve no se pueden ver las partículas del soluto a simple vista. Las partículas del soluto son muy pequeñas y no se asientan en el fondo, permanecen uniformemente distribuidas. Las soluciones no se separan con el tiempo, lo que significa que el soluto permanece mezclado de manera uniforme en el solvente. Suspensión. Las suspensiones son mezclas heterogéneas en las que las partículas del soluto son más grandes y visibles a simple vista. Estas partículas no se dispersan uniformemente en el solvente y tienden a asentarse en el fondo. La separación de las partículas de una suspensión se separan gradualmente del líquido y se asientan en el fondo, lo que quiere decir que hay que agitar la mezcla antes de utilizarla. Emulsión. Las emulsiones son mezclas de dos líquidos que normalmente no se mezclan, como por ejemplo el agua y el aceite. Tienen una fase acuosa y una fase oleosa. Para mantener las dos fases mezcladas se debe utilizar un emulsionante que evita que el aceite y el agua se separen. El emulsionante es necesario para crear una estabilidad en la emulsión. Definición de los cálculos farmacéuticos. Los cálculos farmacéuticos son procedimientos matemáticos utilizados por los profesionales de las farmacias para mantener la precisión de las cantidades e ingredientes necesarios para preparar una fórmula farmacéutica específica o para calcular dosis adecuadas de medicamentos para los pacientes. Estos cálculos son cruciales para garantizar la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Identificar qué es una concentración peso a peso o volumen a volumen. Estas tres formas de expresar la concentración son comunes en química y en farmacia se utilizan para describir la cantidad de solutos en relación con una cantidad total de solución. Cada una tiene una explicación específica y dependiendo del contexto de los ingredientes involucrados veamos cómo. Concentración peso a peso. Definición. Concentración peso a peso se refiere a la cantidad del soluto en gramos presente en una cantidad específica de soluto, también en gramos. Fórmula. Peso del soluto sobre peso total de la solución por 100. Ejemplo, si tienes 10 gramos de soluto disueltos en un total de 90 gramos de agua de solución,
la concentración de peso a peso sería de 10 gramos sobre 100 gramos por 100, y esto nos daría un total de 10%. Concentración de peso a peso volumen. La concentración de peso a volumen se refiere a la cantidad de peso en gramos que está presente en el volumen específico de solución en mililitros. Fórmula: peso del soluto sobre volumen de la solución por 100. Ejemplo: si tiene 5 gramos de azúcar soluto disuelto en un total de 100 de agua de 100 mililitros de agua, solución, la concentración peso a volumen sería de 5 gramos sobre 100 mililitros por 100. Esto nos da un total de 5%. A continuación voy a realizar la explicación del ejercicio número 16, el cual nos pide cuál es la concentración de peso a peso de una solución de cloruro de sodio preparada en 15 gramos de cloruro de sodio, pesando 500 mililitros de agua. Bueno, para averiguar cuál es la concentración vamos a utilizar la fórmula de porcentaje peso a peso, del porcentaje peso sobre peso, que es igual al peso del soluto sobre el peso de por 100. Para esto debemos obtener el valor del soluto, que es de 15 gramos de cloruro de sodio, y el peso del solvente, que es de 500 mililitros de agua. Pero para esta fórmula que vamos a utilizar debemos trabajar en gramos o peso, y para esto se debe pasar esos mililitros de agua a gramos. Entonces decimos, bueno, de esos 500 mililitros de agua los debo pasar a gramos. Entonces decimos que 500 mililitros por 1 sobre 1 mililitro es igual a 500 gramos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entonces eliminamos el mililitro, eliminamos los mililitros, y eso nos da un total de 500 gramos. Entonces ahora nos toca obtener el peso total de la solución, que consiste en la suma, de los 500 mililitros de agua más los de 500 gramos de solución más los 15 gramos de cloruro de sodio, y eso nos da un total de 515 gramos. Entonces podemos trabajar con nuestra fórmula, que es el porcentaje peso a peso, que es el peso de 15 gramos del peso. Podemos trabajar con nuestra fórmula, que es de porcentaje peso a peso, que es igual a 15 gramos de cloruro de sodio sobre 515 por 100, que esto nos da un total, para finalizar, de 2.9%. para terminar el desarrollo de este ejercicio. Gracias por su atención. Feliz noche.